Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar y Derecho Civil. Gracias por permitirnos llegar a su hogar con esta información tan importante que vamos a hacer una continuación de los temas de los que hemos hablado sobre sucesión legítima y testamentaria y las diferentes reflexiones que se pueden hacer en ese sentido. Para empezar, le damos la más cordial bienvenida a los maestros que me acompañan en esta nueva emisión, al maestro Marco Antonio Ramírez González, profesor de la Facultad de Derecho, de Civil y Familiar. Gracias, Marco, por estar con nosotros y sobre todo para poder transmitir a la distinguida teleaudiencia de manera simple, sencilla, clara, las cuestiones que a veces son complicadas en la ley. Gracias, mi querido Marco. Gracias, doctor, por nuevamente estar en su programa con la valiosa teleaudiencia también. Gracias a usted, doctor. Y el maestro Eduardo Socop, que también es un experto en cuestiones de derecho familiar, sucesorio, civil, en cuestiones del SAT, y también tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida y sobre todo reiterarle mi agradecimiento porque siempre que lo convocamos está presente, deja cosas que hacer para darnos sus luces en esta materia tan importante. Gracias, Eduardo. Al contrario, doctor, muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Como lo he reiterado, estos programas los patrocina las instituciones que creamos el siglo pasado, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, que nace en el año 1973, y de esa época a la fecha tengo el privilegio de presidir esta asociación civil. También el siglo pasado, en 1977, se celebró el primer Congreso Mundial de Derecho Familiar y Derecho Civil en México, concretamente en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Frente a estas hipótesis, hoy, para continuar con los temas de derecho sucesorio, hereditario o la nomenclatura más moderna, que es derecho familiar patrimonial. ¿Cuándo y cómo se pierde el derecho a heredar? Es una interrogante que va a tener diferentes respuestas de los maestros Socop y Ramírez y de quien les habla. Es fundamental que nosotros, atendiendo a las peticiones de ustedes, a las observaciones que nos hacen, a las llamadas telefónicas, a los correos, a lo que manifiestan las diferentes redes sociales, que estamos aquí para servirles. Y en este caso, vamos a hacer yo primero una visión panorámica de las hipótesis en que se pierde el derecho a heredar. Para esto hay que subrayar que la herencia se puede recibir por un testamento y se llama sucesión testamentaria. O cuando falta este documento o no se incluyeron todos los bienes, viene la ley y se llama sucesión legítima. En este caso participan personas, tíos, primos, sobrinos, cónyuges, concubinos, etc., es decir, familia. Pero hay una tercera parte importante solo en la sucesión testamentaria, cuando no pueden ser herederos, se les prohíbe en el testamento a los curas, a los médicos, a los notarios, a sus parientes, de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces le pediría al maestro Eduardo Socop que empezáramos, Eduardo, con estas primeras hipótesis, que es muy importante, la de la que hemos mencionado, que se refiere a ella el artículo 22 y el 337 del Código Civil, que hablan de la persona, del objeto en la protección jurídica en el seno materno, qué requisitos se exigen para tener una primera visión, y después el maestro Ramírez la pueda complementar. Cómo no, doctor, muchas gracias. Bueno, como usted bien comenta, doctor, justamente para poder aspirar a ser heredero en una sucesión, dígase testamentaria o intestamentaria, lo primero y más importante es que la persona que va a ingresar o que va a estar dentro de esta sucesión como heredero tiene que tener capacidad, doctor. Esto es algo indispensable y, en palabras coloquiales, decir que exista y que la ley le reconozca este
este derecho, doctor. Ahora bien, referente a los artículos que usted acaba de señalar, el 22 y el 337 del Código Civil, para este caso, para la Ciudad de México, nos definen o nos detallan cómo es que una persona puede ser considerada capaz legalmente. Esto es que desde el momento del nacimiento, referenciando al artículo 337, desde el momento del nacimiento, de la concepción, perdón, la persona o el producto tiene personalidad y entra bajo la protección de la ley civil, en este caso concreto, y una vez que nazca, vivo y viable, que permanezca desprendido totalmente del seno materno durante 24 horas o más, o es presentado antes ante el registro civil para su registro, para que se le emite el acta de nacimiento, se considera persona. Así también la capacidad de las personas para efectos de la legislación civil se considera general, es decir, para este tipo de casos en específico no hay mayor limitante a que la persona exista para poder ser capaz para heredar tanto en la sucesión testamentaria cuanto en la intestamentaria, doctor. Bueno, entonces en esa hipótesis es importante que el maestro Marco Antonio Ramírez precise, por ejemplo, lo que es la capacidad de goce, de ejercicio, lo que dice la ley, y diferenciar y puntualizar bien cuando el embarazo está en una hipótesis de desarrollo, qué naturaleza jurídica tiene, cuando ya se da, y las circunstancias específicas del artículo 22 y el 337. Sí, gracias, doctor. En concreto, la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Existe dentro de la legislación civil, el derecho familiar, ya decía usted, doctor, el derecho familiar patrimonial, estas vertientes de ubicarnos en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, de acuerdo con el artículo que incluso cita de forma parafraseada el maestro Eduardo Soukup, que es aquella, la capacidad de goce que se adquiere desde el momento de nacer y se pierde al momento de morir. Es decir, desde que nacemos y al momento de la muerte tenemos capacidad de goce, gozamos de nuestras titularidades de derechos y obligaciones, sin embargo no se pueden ejercer, porque cuando hablamos de la capacidad de ejercicio es que ese sujeto que nació, que tuvo un desenvolvimiento, al momento de cumplir 18 años va a adquirir la capacidad de ejercicio en adelante y va a poder ejercer por él mismo sus derechos y también el cumplimiento de sus obligaciones. Esto llevado a la materia de derecho sucesorio, doctor, cuando hablamos de quienes tienen la capacidad para heredar, la ley nos va a ubicar en un precepto donde para que usted pueda ser capaz para recibir una herencia va a tener necesariamente que en su entorno jurídico ubicarse en la personalidad jurídica, porque la ley nos va a hablar que es una incapacidad para heredar la falta de personalidad jurídica. ¿Y esto qué nos significa desde el punto de vista del derecho sucesorio? Que la persona que va a entrar a la herencia debe tener personalidad jurídica, debe en un momento dado nacer, debe estar desprendido enteramente del seno materno para que en ese momento tenga personalidad jurídica y pueda recibir una herencia. Sin embargo, es una cuestión o algo que usted ha desarrollado de forma amplia, doctor, en la naturaleza jurídica, porque en la teoría, general de la naturaleza jurídica, porque el producto en el seno materno, desde que es concebido, entra bajo la protección de la ley, se considera un objeto de protección jurídica con la esperanza de nacer vivo y viable, es decir, que nazca desprendido enteramente del seno materno, viva más de 24 horas, cumpla los requisitos que establece el artículo 337 y se le va a considerar a ese producto que nació vivo y viable con personalidad jurídica. Sin embargo, también en el derecho sucesorio nos va a permitir
que pueda ser sujeto de una herencia el que todavía está dentro del seno materno, que todavía no nace, que es una ficción importante jurídica. Cuando nazca vivo y viable, esa persona va a poder ser recipiendario, beneficiario de esa herencia, y si no lo hace, va a carecer de personalidad jurídica y no habrá sujeto que tenga derecho a la herencia, doctor. Bueno, en realidad estas hipótesis son muy importantes para que quede claro que el que no sea persona jurídica física, no puede ser heredero. ¿Y quién es el que no va a ser persona jurídica física? El producto en el seno materno, si nace muerto. Porque entonces se convierte, aunque se oye muy mal desde el punto de vista jurídico, en una cosa y no en un ser humano. Como bien decía el maestro Ramírez, es necesario que nazca vivo y viable. Ahora, como una referencia cultural, es importante subrayar que las influencias que hemos recibido de diferentes legislaciones, sobre todo del Código Napoleón, se pedía, y esto también lo tiene el Código Civil Español, que el producto tuviera figura humana. Y a eso se agregó que tuviera los órganos necesarios que le permitiera vivir más de 24 horas. Finalmente ya en México, el Código, el artículo 22 y el 337 dan esta hipótesis, que es la primera a la que vamos a relacionar dentro de lo que hemos hablado. Pero después de eso, del artículo 22 y el 337, nos vamos a ir hasta el numeral 1313 y el 1316, que nos van a empezar a hablar de supuestos distintos, ya no de personalidad, sino la posibilidad de comisión de delitos, de dolo, de fraude, etc. Entonces, maestro Socop, aquí sería bueno empezar, te toca iniciar toda esta reflexión importante con el artículo 1316, en esa fracción primera, en que vamos a ver lo que ya mencionaba el maestro Ramírez y que tú también estabas mencionando. Así que vamos a ver qué dice este artículo 1316 en la fracción primera. Claro que sí, doctor. Y te oímos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, lo leo directamente del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, del cual usted es autor, doctor. El artículo 1316: son incapaces de heredar por testamento o por intestado, fracción primera, el que haya sido sentenciado condenatoriamente por haber privado de la vida a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermano de ella. Entonces, en este caso, Eduardo, desde el punto de vista aritmético, a pesar de que es la fracción 1, en número romano, y el artículo 1316, casi siempre, yo he tenido esa experiencia hace mucho tiempo, cuando el siglo pasado, en uno de mis libros, que es el derecho familiar, señalé que en ese tiempo había 50 causales para divorciarse, en el artículo 267, y mis compañeros, colegas de ese tiempo decían, no, lo que hay son 13 o 14 causales, porque eran 13 o 14 fracciones. Entonces, con este método, ¿cuántas, y una explicación, Eduardo, causales para no ser heredero podría haber? Bueno, aquí de esta fracción se desprenden por lo menos 5 causales, doctor. Estamos hablando, si bien de un solo delito, que es el delito de homicidio, aquel que prive de la vida a otra persona, pero está manejando distintos supuestos. No únicamente habla de una persona en específico, sino del autor de la sucesión, o bien sus padres, sus hijos, el cónyuge. Es decir, dependiendo la figura física que ataque esta acción de agresión de la persona que pretenda privar de la vida a cualquiera de estas otras personas, es que entra o encuadra en este supuesto para no permitirle ser heredero dentro de una sucesión, doctor.
A ver, Marco, en esta misma hipótesis, cuando se pierde ese derecho a heredar, hay que ser más explícitos porque la ley hace una enumeración y normalmente los juristas, a veces los jueces o los magistrados, no ven más allá de lo que dice la fracción 1. Pero aquí vamos a enumerar concretamente, dice primero, que lo haya privado de la vida y se le condene. Eso es muy importante, es el supuesto. Y luego, lo que viene, porque es el que se murió, pues es el de la sucesión, ¿qué va a pasar con los padres? Padres, madre, padre, etcétera. Y entonces, ¿qué agregarías a eso, a lo que dijo el maestro Sokov? Sí, no, y este supuesto es interesante, doctor, porque, como ven, distinguida teleaudiencia, estamos solo en la fracción primera, donde expresamente, ya lo habían comentado, si se mata al autor de la sucesión y si se le condena condenatoria, si se hay una sentencia, condenatoria, que haya matado al autor de la sucesión, primera hipótesis, o bien a sus padres, ya sea papá o mamá. Y hay dos hipótesis que se agregan a esta primera, ya llevamos 3, y también que si alguna persona mata al hijo del autor de la sucesión, ya es otra hipótesis. Si lo mata y lo condenan ahora a su esposa o a su esposo, esa es otra hipótesis. O bien si mata a su hermano, a sus hermanos, dice la ley, a su hermana o su hermano, también son hipótesis que complementan esta incapacidad para heredar respecto de quien dio muerte, privó de la vida a todas estas personas, solo en la fracción primera, y como bien decía el maestro Eduardo Sokov, doctor, son cuando menos 5 hipótesis solo en esta fracción primera. Pero además, aunque no lo diga la ley, usted que sabe, y los abogados mejor, que cuando dice hermanos de ella, de la cónyuge, es decir, los cuñados. Fíjense ustedes bien, distinguida teleaudiencia, hasta dónde llega el legislador, y que no es solamente hablar del número 1 romano, sino cualquiera de estas hipótesis van a tener como consecuencia perder el derecho a heredar. Ahora, aquí hay que agregar que estamos en presencia de una sucesión en principio testamentaria, pero si no testamento y se mata, Eduardo, al autor de los bienes, al dueño de los bienes, pues también por sucesión legítima no se puede heredar. Así es, incluso considerando estos mismos supuestos, como bien comentaba el maestro Marco Antonio Ramírez, si cae en alguno de estos supuestos con o sin testamento, pierde el derecho a esta herencia, doctor. Entonces, para ustedes es muy importante que tomen nota de esto, porque la ley a veces es abstracta y tenemos que aterrizarla con los pies en la tierra, que sea muy entendible para que usted allá en su hogar, en sus reflexiones, tome en cuenta lo que le estamos diciendo. Pero ya vimos que es un número 1 romano, pero son más de supuestos jurídicos, ahí están. Pero así van a ser las demás fracciones. Entonces ahora vamos, Eduardo, maestro Ramírez, a la fracción segunda. ¿Qué dice? Y desde tu perspectiva, para que la complemente el maestro Sokov, ¿cuántos supuestos legales hay para perder la herencia? Sí, doctor, con mucho gusto. Ahora vamos a entrar al 1316 en su fracción segunda, donde en realidad es una oración, pero como lo hemos dicho, va a haber muchas variadas hipótesis solo en esta fracción segunda que cito. Son incapaces para heredar por testamento o por intestado, fracción segunda, el que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión. Hay que distinguir la denuncia y la querella, que la denuncia es un acto en el cual una persona, por la comisión de algún delito, se va a perseguir eso de oficio, es decir, va a denunciar y la autoridad va a tener que perseguir ese delito, o bien, si es a petición de parte, un daño personal, va a querellarse, que sea petición de parte, frente a la propia autoridad. Entonces dice la ley, el que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión, sus ascendientes, es decir, su papá, su mamá, su abuelo, abuela, sus descendientes, su hijo, sus nietos,
sus hermanos o su cónyuge, si se haya denunciado o querellado por algún delito y además estos señalamientos sean infundados. Aquí encontramos 6, 7 hipótesis distintas de esta fracción segunda bajo estos supuestos que se puede perder el derecho a heredar, doctor. Te escuchamos, Eduardo. ¿Qué agregarías a eso? Gracias, doctor. Bueno, desde el punto de vista del derecho penal, engloba prácticamente todas las acciones que uno como agraviado o afectado por un delito puede realizar ante la Fiscalía. Aquí hace la distinción entre lo que es la denuncia y la querella. Es decir, vamos, en el momento, bueno, con un punto muy, muy importante, que no resulte o que resulte infundado el delito. Si los delitos son fundados, ya no encuadraríamos en un supuesto de pérdida de derechos para heredar. Pero bueno, continuando con la explicación respecto de estas dos figuras, es prácticamente en el momento que uno comparezca para hacerle saber a la autoridad de la Fiscalía el hecho de la comisión de un delito que en realidad nunca se dio. Esto en automático va a situar al denunciante, a la persona que comparece ante esta instancia para denunciar un delito que nunca se llevó a cabo, y en ese momento perdería el derecho a heredar. Eso es muy importante, como dice el maestro Ramírez de Socop. Hay que poner el énfasis en una palabra, en la fracción segunda, que dice denuncia. No dice que lo condenen, no dice que se pruebe, no, sino lo denunció. Y que lo denunció, ahí dejó el trámite. ¿Será esa suficiente causal para no tener derecho a la herencia, Eduardo? Gracias, doctor. Tendría que seguirse el procedimiento penal, es decir, culminar con una sentencia bien que absuelva o que condene para encuadrar en el supuesto estipulado por la fracción segunda, porque aquí al final de esta fracción claramente y textual dice, y que estas, hablando de la denuncia o de la querella expuesta o manifestada por una persona, sean infundadas. Es decir, que no existan los elementos suficientes para ser considerada la acción como un delito, doctor. A ver, Marco, esta es la opinión del maestro Socó. Desde tu perspectiva, ¿es suficiente haber denunciado y dejarla archivada y sacarla en el momento que se dé la sucesión, o es necesario que se continúe la denuncia y haya una resolución, por ejemplo, de sí que sean infundadas? Sí, digo, en el sentido, doctor, de la escuela que usted lo analiza en sus libros de la exégesis, es decir, culto a la letra de la ley no especifica que sea condenatorio, ni siquiera que haya un proceso que determine ejecutoriadamente alguna situación, sino textualmente menciona el que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión. Y por supuesto que esto sea además infundado, a diferencia de la fracción primera que mencionamos, que habla de una sentencia condenatoria, de lo contrario no procede. Aquí textualmente la ley solo habla de denuncia o querella en contra del autor de la sucesión. Sin embargo, como bien dice el maestro Eduardo, que sea infundado, ahí con la expertise procesal del profesor Eduardo Soukup, pues ya nos habla de un punto de comprobar, pero al final la ley no nos especifica, doctor. Eso, y que con eso sería suficiente. Bueno, es importante que ustedes escuchen la diversidad de opiniones, lo que la ley dice. Y ahora, fíjense bien, en la fracción tercera viene una palabra que prácticamente ha sido abrogada, derogada de las legislaciones, pero aquí se mantiene. Porque dice esta fracción 3, la voy a leer, del artículo 1316. O sea, causa de incapacidad para heredar por testamento o por intestado. El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero. Aquí me detengo un momento porque el adulterio como delito, Eduardo, Marco, ya no está en el Código Penal. Pero el Código Civil sigue hablando del adúltero.
Y sigue hablando de que se hizo ese adulterio y que va a perjudicar, etcétera. Entonces, acabo de leer la fracción, dice, el cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si trata de suceder al cónyuge inocente. Marco. Sí, no, en efecto es lo que dice la ley. Sin embargo, secundo, doctor, lo que usted dice, este juicio que hoy sería improcedente porque ya no existe, ya no hay una declaración de adulterio y en concreto, digo, la ley especifica esta incapacidad para heredar, pero habría que, pues, sin surtir efectos esta fracción tercera, doctor, salvo que... Es que Eduardo no dice delito de adulterio, dice que se le declare adúltero. Y en el pasado, cuando había 50 fracciones y se hablaba del adulterio, esto va a resultarles a ustedes como una reminiscencia de un museo, se hablaba del adulterio civil, diferente al adulterio penal, que era el adulterio penal que sorprendieran a la pareja, al señor o la señora, teniendo la relación sexual, etc. Y la otra era por indicios y señales, pero finalmente era tan complejo que se desaparece. Pero esta reminiscencia aquí, ¿qué te hace en tu mente y en tu preparación para hablar de ella? Claro que sí, doctor. Bueno, digo, aquí trayendo un poco a colación la experiencia dentro del litigio, como usted bien menciona, al no especificar si este juicio es de carácter o de índole penal o familiar, digo, podemos incluso tener cuidado al momento, o debemos tener cuidado al momento de desahogar una prueba confesional en este sentido, para que una persona no declare expresamente que en algún momento fue adúltero respecto del cónyuge, ¿no? Porque esto más adelante considero que puede ser utilizado en contra de alguien que se sienta o que tenga el derecho a heredar, doctor. Entonces, la redacción de este artículo va más allá de una cuestión penal y puede encuadrar fácilmente en una cuestión familiar, doctor. Ahora, este artículo, esta fracción, se vincula con la cuarta, con la que sigue, porque el legislador sigue en la hipótesis del adulterio. Marco, lee por favor esa, a ver qué opinamos al respecto. Sí, no, y sigue, como bien dice usted, doctor, la fracción cuarta, que son incapaces para heredar por testamento o por intestado, el coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de este o la del cónyuge inocente. Entonces, ¿cuántas causales tenemos aquí? No, cuando menos, de igual modo, unas 2, 3, doctor. El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate la sucesión de este, ya llevamos 1, 2, o la del cónyuge inocente, cuando menos 3 hipótesis, doctor. Entonces ya sumando la fracción 1, la 2, la 3, lo que hemos visto, hasta la 4, pues ya no son 4 razones, sino son mucho más. Ahora vamos a la fracción quinta, Eduardo, sí, que habla también, ya siempre en derecho familiar penal, que este es muy importante para nuevamente ir a hipótesis donde se pierde el derecho a heredar por sucesión legítima o testamentaria. La fracción 5. Sí, artículo 1316, fracción 5. El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos. ¿Cuántas causales ves tú ahí? Estamos hablando de 6 o 7 causales, por lo menos, doctor, hablando de cada una de las personas o la calidad con la que las está señalando esta fracción, doctor. Bueno, aquí hay que comparar con la que donde decía la ley que haya denunciado. Aquí ya se dice que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión. ¿Qué opinas, Marco Antonio Ramírez? Sí, no, incluso con la proyección, doctor, de llevar a todos ustedes una información muy, muy profunda y muy extensa, el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, y habría que abrir el Código Penal y ver qué delitos merecen pena de prisión, y las hipótesis ya no serían 6, sino con la extensión a lo mejor
más de 10, de 20, de 30, incluso hasta más de los delitos que tipifica el Código Penal. Pero se le condenó por delito que mereció una pena de prisión porque haya cometido en contra del autor de la herencia, ya llevamos otra hipótesis más agregada, o bien de sus hijos, o bien de su cónyuge, o bien de sus ascendientes, o bien de sus hermanos. Si se comete este delito que merezca pena de prisión, va a haber una incapacidad para heredar respecto de quien pudiera pensar que tiene un derecho en ese sentido, doctor. A ver, Eduardo, con tu experiencia en todo esto, y evidentemente son normas que tienen muchos años, ¿qué opinarías si aquí dijera pena de prisión preventiva u oficiosa? No, pues prácticamente todos los delitos y dependiendo del humor del fiscal que lleve a cabo la investigación, doctor. Esto sería, ya estaríamos hablando de las causales que la imaginación permite. Sí. Entonces esto creo que qué bueno que está así, porque al final de cuentas da la pauta para llegar al fin del juicio, del procedimiento penal, doctor, sin llevar un juicio en el que se establezca esta pena privativa oficiosa, doctor. Pues es muy importante porque lo que opina el maestro Sokop y el maestro Ramírez me permiten externarles a ustedes y decirles cómo en finales del siglo pasado, a una invitación que me hizo Sergio García Ramírez, que es mi amigo, que en paz descanse, para participar en Guadalajara en un coloquio de Derecho Penal, de la buena relación que tenía yo con él, me invitó y me dijo, pues ¿por qué no buscas algo que se vincule con la familia? Y entonces, a partir de esa época, inclusive la revista de la Facultad de Derecho me publicó estos artículos, hicimos la creación del derecho familiar penal. Y la novedad, Eduardo, Marco, ustedes ya la conocen, es que el actual Código Penal para la Ciudad de México tiene la tercera parte de sus artículos, 130 y tantos, de delitos vinculados con la familia. Y esto sorprende a los penalistas, sorprende a los familiaristas, que en el caso concreto, bueno, yo he tenido como un pasión, como un viejo amor, el derecho penal. Desde que fui estudiante, hice mi tesis de licenciatura sobre el delito de atentados al pudor, con maestros distinguidos como Fernando Castellanos Tena, Pavón Vasconcelos, Fernández Doblado, Baltasar Cavazos Flores, Arturo Serrano, y eso me dejaron siempre, y el papá de Raúl Carrancá, el profesor Carrancá y Trujillo, que fue uno de mis profesores de Derecho Penal, me dejaron esa inquietud que ahora es una realidad, hablar del derecho familiar penal. Pero ahora sigamos, Marco, con la fracción número 6, ¿sí? Que también dice, ¿hay incapacidad para heredar? ¿Qué dice la ley? Sí, dice nuevamente 1316, son incapaces de heredar por testamento o por intestado el padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos. Y aquí entramos a una figura de derecho familiar donde si usted abandona a su hijo, lo deja a su suerte y después se muere su hijo y usted como padre o como madre quiere ser heredero si tuviera alguna herencia, la ley va a decir usted, porque abandonó a su hijo, porque lo expuso en el término jurídico, va a perder ese derecho, va a ser incapaz para heredar en esta fracción sexta. Inclusive, antes de dar la palabra al maestro Sokop, se hablaba cuando los códigos civiles nuestros de México desde el siglo antepasado tenían más de 11 clases de hijos, hablaban precisamente del que se llamaba el hijo expósito. Y el expósito era el que se dejaba en el quicio de una iglesia, se le dejaba abandonado, y como bien dijo el maestro Ramírez, si por ejemplo, se volvía rico y después se moría y los que lo habían expuesto querían heredar, era una causa para no heredar. ¿Qué opinas, Eduardo, de eso? Bueno, creo que no hay mucho más que decir, es muy clara la explicación que tanto usted como el maestro dan respecto a esta fracción y bueno, lo único que a lo mejor como recomendación
más desde un plano moral que jurídico, es independientemente de si el hijo se hace rico o no, cuidarlo, doctor. A ver, Eduardo, antes de seguir, porque vamos a continuar otras perspectivas, hipótesis, pero una que me llama la atención, que no lo habíamos comentado antes, pero me gustaría mucho escuchar tu opinión, por el tiempo en que se hizo esta norma, que se copió del Código Napoleón, etcétera, te diría, ¿y la concubina? Completamente olvidado, doctor. Referente a la incapacidad para heredar, no se considera, pero bueno, se considera y no se considera, porque estas a final de cuentas son acciones que van a realizar o que más bien no pueden realizar determinadas personas que tengan derecho a aspirar en una asociación, doctor. Entonces, no está especificado en ninguna de las fracciones la calidad de concubina para perder derecho a la sucesión, doctor. Entonces, está hablando o está hablándole a las personas en general que se constituyan en alguna de estas causales o que realicen alguna de estas acciones, olvidan o pierden el derecho a la sucesión respecto del que se trate, al que hayan agraviado, doctor. Pero fíjate, Eduardo, que es interesante, vamos pues a oír la opinión del maestro Ramírez, porque el Código Civil de la Ciudad de México, el siglo XXI, ya establece el parentesco por afinidad entre el concubino y la familia de ella, o a la inversa. Entonces, si tú tuvieras un caso semejante a esto, ¿crees que podría prosperar? Buena la pregunta. Yo en lo personal, dentro de estas fracciones, no encuentro alguna en la que incurra el parentesco por afinidad. Para mí está hablando de parentesco consanguíneo en cada una de estas causales, doctor. Entonces no alcanzo a dimensionar o entender en cuál de estas causales pudiera encuadrar el parentesco por afinidad. Ahora, sería bueno, Marco, que se modificara esta norma y se agregara la relación concubinaria, por ejemplo. Sí, digo, y usted lo ha hecho, doctor, en infinidad de programas, de publicaciones donde aquí estamos hablando de incapacidad para heredar, que habla solo textualmente, como ustedes han escuchado, distinguidos de la audiencia, la distinguida teleaudiencia, no habla de concubinato, habla solamente de los esposos, de los casados, de los cónyuges. Debería de extenderse sin duda por un factor que usted lo ha descrito, doctor, en sus múltiples publicaciones sobre una figura que por supuesto es jurídica, pero también es eminentemente social, cultural de nuestro país, esta importancia de darle una regulación específica al concubinato, sin duda alguna, y aquí habría que agregar, doctor, que usted también en este espacio televisivo ha dicho qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia respecto si se puede aplicar o no a una hipótesis que solo habla de cónyuges, no de concubinos, doctor. Ahora, llama la atención, Eduardo, que si vamos a la sucesión legítima de los concubinos, la ley ordena que se repartan los bienes como si estuvieran casados. Sí. Entonces, evidentemente que ese artículo podría ser modificado en beneficio de las familias concubinarias. Así es, doctor, que como usted también bien lo ha expuesto, cada día son más, ya no se apoyan estas nuevas familias o estas nuevas parejas, a lo mejor en la institución del matrimonio, sino más bien en una de concubinato, que esto, como usted igual bien lo ha planteado, es de suma importancia. Que se le reconozca. Ahora, Eduardo, vamos a leer, por favor, la fracción que sigue. Sí. Para los que abandonan a las personas que necesitan y después quieren llegar a ser herederos, ¿qué es lo que dice la fracción 7 en este caso? Claro que sí, doctor. Fracción 7. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes respecto de los ofendidos, doctor. ¿Qué piensas? Aquí ¿Cuántas causales? ¿3 o 4? Tres cuando o cuatro menos. causales, por Ajá. lo menos, doctor, dependiendo de la acción. Explícanos o la en qué conducta. consistirían. Claro que sí, doctor. La fracción séptima de la incapacidad, los ascendientes, es decir, los padres, abuelos, bisabuelos, sin importar el grado, no lo está
especificando. Entonces ahí, al hablar de ascendientes, pues por lo menos, y por la longevidad que pudiera tener una persona en México, estamos hablando de 2 o 3 causales distintas: padres, abuelos o hasta bisabuelos. Y que abandonaren, uno, que lo abandonen, que esto tiene relación con la fracción anterior respecto a los expósitos, que prostituyeren, esta es una segunda causal, doctor, o Sí, tercera o correcto. cuarta causal, o bien corrompieren, es decir, 3, no hay un abandono, no hay una comercialización sexual de alguna manera, pero sí hay una mala conducta respecto de los ascendientes a sus descendientes, el hecho de que les den alcohol, que les den drogas, que no los traten como de la edad que deben ser tratadas estos descendientes, doctor. Y como una cuarta causal, los hijos, aquí sí ya lo está especificando respecto de los ofendidos. Es decir, el ascendiente que abandona, prostituye o corrompiere a su descendiente, obviamente, que no lo especifica la ley, entonces no lo voy a mencionar, pierde derecho respecto de la herencia de quien fue el agraviado, en contra de quien se cometió esta conducta. Muy bien, ahora, maestro Ramírez, vamos a la fracción octava, que también es muy interesante porque sigue la misma línea de la incapacidad para heredar por sucesión legítima o testamentaria. ¿Qué dice esa fracción? Sí, y esta fracción octava establece que, sin especificar, los demás parientes del autor de la herencia, que teniendo la obligación de darle alimentos, no la hubieran cumplido. Aquí la ley ya hace una extensión donde, si estamos escuchando permanentemente ascendientes, descendientes, cónyuge, los hijos, y la ley dice, y los demás parientes que en un momento dado tengan el deber jurídico de proporcionarle alimentos y no lo hagan, no tienen derecho a la herencia de acuerdo con esta fracción, doctor. Muy bien, pues ya después de estas 8 fracciones, es importante insistir en que va más allá de lo que el espíritu del legislador quiso, y ahora les voy yo a dar lectura a la fracción 9 de este mismo 1316, que dice: los parientes del autor de la herencia, es decir, cualquiera de ellos, parientes, que hallándose imposibilitado para trabajar, es decir, que no pueda trabajar y sin recursos, ellos no se cuidaren de recogerlo, es decir, es una mala traducción del francés al español, cuando dice no se cuidaren de recogerlo, es decir, que no lo recojan, otra causal diferente, o de hacerlo recoger. En francés es una frase casi como una tautología, pero es un pleonasmo de que no lo recojan o hacerlo recoger en un establecimiento de beneficencia. Marco. Sí, no, y aquí nuevamente estamos en la fracción novena, pero como ustedes escuchan en esta distinguida audiencia, ya llevamos cuando menos 30, 40, el límite que nos va dando la ley, las pautas causales, donde si usted se encuentra en alguna de estos supuestos, no tendrá derecho para recibir la herencia, ya sea por medio de un testamento o bien por la sucesión legítima, doctor. Y entonces, prácticamente para terminar con este primer programa, hay que subrayar lo que dice la fracción décima, maestro Sokop, si la quieres leer, por favor, y Sí, explicarla. Fracción décima: el que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. Aquí está hablando de la acción de determinada persona o personas que obliguen a otra a realizar el testamento, una causal, a dejar de hacer testamento, una segunda causal, o a revocar el testamento o modificarlo, una tercera causal, doctor, dentro de esta fracción. Muy bien, y entonces vamos a la que sigue, maestro Ramírez. Sí, y la fracción decimoprimera, que textualmente dice la ley, que es incapaz para heredar el que conforme al Código Penal fuere culpable de supresión,
sustitución o suposición de infante. Cuando menos aquí hay estas tres. Hay que explicar en qué consisten esas tres. Sí, hipótesis distintas. Supresión. Aquí la ley nos va a explicar, de acuerdo con un infante, con un menor, ya sea que la ley nos explica la supresión, es decir, que lo oculten, que lo secuestren, que lo resguarden, obviamente de forma ilícita, que lo sustituyan, que hagan esta suplantación, o bien suposición de infante, que son hipótesis distintas, conforme castigados al Código Penal, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponder a este o a las personas a quienes se hayan perjudicado o intentado perjudicar con estos actos, doctor. Y para terminar, la fracción 12, en este primer programa que hemos hecho para ustedes, el código que sigue hablando de estas causales de incapacidad, el maestro Socó va a leerlo para explicarlo también. Claro que sí, doctor. La fracción 12, el que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia. Aquí encontramos un apoyo adicional a las fracciones que en su momento fueron expuestas, doctor, en lo referente a los delitos, ya sea bien hacia el autor de la asociación directamente o los distintos parientes que establece y que especifica cada una de las fracciones, doctor. No sé si quieren agregar algo más, Marco, a esta. Sí, no, y en efecto la ley ya escuchamos que en su momento dijo una sentencia condenatoria, o bien una denuncia, o bien una querella, o bien un delito que merezca pena privativa de libertad. Y por si fuera poco, o la ley queriendo, como usted dice, doctor, el espíritu del legislador, en realidad proteger al muerto, al autor de la sucesión, en esta última fracción la ley ya no establece algún calificativo, sino el que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia. Ya cierra las hipótesis para proteger el patrimonio, la sucesión, ya sea por un testamento o bien por la vía legítima respecto del autor de la sucesión. Pues como ven ustedes, distinguida teleaudiencia, estas 12 fracciones se han convertido, se hizo los números, en más de 50 causales para perder el derecho a la herencia, sea legítima o testamentaria. Muchas gracias, maestro Socó, por tu presencia siempre tan importante, esos comentarios que la gente los comenta, me mandan mensajes, me dicen que les ha parecido muy bien esta estrategia de reiterar, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted, maestro. Gracias, Eduardo. Si quieres decir algo a la distinguida teleaudiencia antes de irnos. Claro que sí, bueno, nada más si me permite, doctor, invitar a su distinguida teleaudiencia a que nos contacte a los teléfonos 55 90 39 97 53 o bien al correo electrónico info@witron.mx, o si lo prefiere y tiene alguna duda, nos puede visitar directamente en nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en el World Trade Center, en la calle de Montecito, número 38, piso 25, oficina 15, en la alcaldía Benito Juárez, Colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Muchas gracias. Una despedida, Marco, para dejar abierta la posibilidad de un segundo programa en el que ya no vamos a hablar de estos herederos, sino de qué papel juegan el notario, el médico, los curas, si ellos pueden heredar o no. Pero es un tema también interesante que lo trataremos en el segundo programa. Sí, no, y esta información es muy interesante, además muy valiosa, doctor, porque si usted, quien nos escucha, tiene una posibilidad de adquirir una herencia, ve que, por ejemplo, su abuelita o sus papás tienen un testamento, todavía no mueren, porque pues el testamento surtirá efectos cuando esta persona muera, y si tiene el interés de apresurar la muerte, es decir, la ley nos dice que si usted lo mata o comete algún delito o se encuentra en alguna de estas hipótesis, aun cuando usted sea el heredero por testamento, por la vía legítima, va a perder todo derecho porque o no cuidó al autor de la sucesión, no le otorgó alimentos en el momento que debía dárseles, o bien haya estado en alguna de estas más de 50 causales
no podrá ser usted heredero, ya sea por el testamento o bien por el mandato de la ley, doctor. Muchas gracias, maestro Ramírez, gracias, maestro Socop. A ustedes por permitirnos llegar a su hogar también. Y les recuerdo, nos veremos en el próximo programa, pero tengan siempre presente que lo mejor está por venir.